Hoy y luego en diferido vamos a retransmitir esta reunión que consideramos de máximo interés. Probablemente vamos a tratar un tema que tiene muchísimos componentes de todo tipo. Diríamos que podría concretarse casi que es una síntesis de los problemas de salud y de los problemas sociosanitarios que en este momento afligen a España. Vamos a hablar de tuberculosis, vamos a hablar de una red que hemos creado contra la tuberculosis y por la solidaridad. Y vamos a presentar una jornada que es con lo que iniciamos esta andadura. Hace unos días, por introducir un poco la cuestión, un medio de comunicación me pedía a mí que evaluara el estado de salud de los españoles. Y yo preguntaba qué salud, si la salud individual, la salud colectiva o la salud social, ¿no? Hombre, con la salud social, España siempre ha sido un país muy solidario, extremadamente solidario y generoso, va en nuestra manera de ser. Cuanto mejor es esa solidaridad y la gente está comprometida con ella, menores son las diferencias sociales, ¿no? De solidaridad y salud social se derivan muchas cosas, ¿no? Se deriva, por ejemplo, el cómo respondemos a las necesidades de los demás, sobre todo a las necesidades de los más desfavorecidos, ¿no? La tuberculosis, que es lo que tratamos, podremos de alguna manera hacer la expresión de las 4 formas de responder, tanto en lo sanitario como en lo social, que tenemos frente a los problemas. Una es una respuesta científica ante un problema de salud grave, un problema de salud que mata, y mata mucho, y además mata a los más desfavorecidos. Además es un problema de salud que se contagia, que contamina, que puede ir de unas personas a otras. Y tenemos que responderlo de forma inteligente y científica, tanto en lo preventivo como en los medios diagnósticos, como en los mejores tratamientos, porque además tratamos de un problema que desde el punto de vista médico tiene múltiples resistencias a los tratamientos que conocemos para ello. Por eso esto es un factor a considerar. Es decir, la tuberculosis tiene una respuesta muy inteligente, porque también es digamos, desde el punto de vista sanitario, inteligente la gente que crea esta extraordinaria y grave enfermedad. Pero también tiene otra perspectiva, que es que hay que responderle con otra perspectiva ética. Llevamos una temporada donde hemos pasado de una ética que hablaba de la solidaridad, que hablaba de respuesta igual para la igual necesidad, que hablaba de justicia distributiva. Hemos pasado una ética donde hablamos de recortes, hablamos de intentar racionalizar tratamientos, de disminuir respuestas, de ajustar respuestas, que en algunos casos pueden estar justificadas, pero en otros casos se está llevando por delante tanto el hueso como el músculo. En tercer lugar, la tuberculosis tiene una tercera respuesta, que es las respuestas de políticas sanitarias. La política y la economía probablemente sea uno de los mayores determinantes de salud de la población. Yo creo que economía y política, ambas, tanto una como otra, son más eficaces si se actúan correctamente, o más dañinas que más eficaces que cualquier práctica médica, y de luego más dañinas que cualquier mala praxis, ¿no? La economía y la política lo condiciona todo, ¿no? Son los mayores determinantes de salud. Economía y política que determina desde los elementos educacionales, los culturales y las respuestas que damos a las necesidades de la gente, ¿no? También la tuberculosis tiene un gran componente de esto, es decir, los recortes están afectando las mejores respuestas que podemos dar y la manera más adecuada. Políticas como en aquel momento las condiciones que se ha establecido para atender a los que no están en condiciones legales en España también tienen algo de influencia, pueden influir definitivamente en la mejor respuesta que podemos dar a este gravísimo problema. Entonces, economía y política tienen mucho que ver con la ética y con la ciencia en la respuesta que damos a este gran problema.
detrás siempre de la economía y la política está prácticamente todo, y no es que queramos hablar en este momento de política de nadie, pero sí la política general sanitaria, por aquella que nos vamos a guiar, por aquella que en este momento consideramos que está cambiando, por aquella que decidiremos de nuevo o no si seguimos atendiendo a otros ciudadanos españoles por hecho de ser ciudadanos o residen en España en condiciones de igualdad en lo que respecta al mundo sanitario. De esto también queremos hablar, porque curiosamente la tuberculosis, una de las cuestiones donde más muerde es en los que socialmente están excluidos, los que menos oportunidades tienen, ¿no? Y éticamente, cuando esto ocurre, yo creo que una gran población de los médicos y una gran población de los españoles, yo creo que la mayoría, nos duele. Nos duele especialmente que haya alguien en este mundo que no se pueda beneficiar de lo que disponemos la mayoría. Bueno, y no me quiero extender más, sí que quiero presentarles un breve comentario sobre la red contra la tuberculosis y por la solidaridad. En la base de esa red está esto que les he comentado. Lo podemos alargar muchísimo. Podemos hacer una introducción amplísima sobre lo que justificaría la creación de esta red contra la tuberculosis y sobre todo por la solidaridad, que inicia sus actividades con este acto, que lo que pretendemos en primer lugar es intentar actualizar los conocimientos y actualizar a los profesionales sanitarios sobre los conocimientos que debemos de tener todos, porque el que no piensa en un problema es muy difícil que lo pueda diagnosticar y tratar adecuadamente menos. Entonces es muy importante comenzar esta jornada que lleva el doble componente, actualizar y sensibilizar. Y en segundo lugar, lo que pretendemos con la red es intentar, la segunda actividad, es hacer un cineforum solidario dirigido a la ciudadanía. Lo que pretendemos con esto es utilizar un mecanismo sencillo y que además, si es posible, que sea muy barato para poder sensibilizar a la ciudadanía, porque hay un componente de información, de sensibilización, de formación, de cooperación a los ciudadanos que también queremos poner en marcha. Y en tercer lugar, información a vosotros, a los comunicadores. Yo me habréis oído muchas veces pediros ayuda, y siempre os la pido, yo creo que en este tema más, con la doble fin de que vosotros sepáis la importancia que tiene este problema, lo injusto que puede ser este problema. La tuberculosis se hace mucho más injusto lo que ya es injusto, ¿no? Entonces, que lo tengáis presente y además que nos ayudéis a difundir esto que pretendemos, que por supuesto no tiene más que ese fin solidario. Es decir, esto se inicia, lógicamente, esta red contra la tuberculosis por iniciativa de los que estamos aquí presentes, en primer lugar de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, de SEPAR, que nos acompaña su presidenta, nos acompaña también la tesorera de la Sociedad Española de Medicina General, que también es otra de las organizaciones que ha tomado la iniciativa de colaborar en esta red. Y nos acompaña también el representante de Cruz Roja, y que se llama Juan José Hernández González. Cruz Roja, es muy importante su participación en esta tarea. Yo creo que ayudar entre todos un poco y sobre todo actuar en punta de lanza contra algo tan importante y sobre todo con la sensibilización que queremos poner esto en marcha es extremadamente importante la colaboración de Cruz Roja. Y luego nos acompaña Pepe Caminero, el doctor Caminero, es un experto en tuberculosis multiresistente, en esa tuberculosis que es especialmente grave porque es resistente a los medicamentos con los que habitualmente manejamos este problema, y que además yo lo conocí hablando, me lo encontré nada menos que en la India, hablando de tuberculosis en una reunión de la Asociación Médica Mundial, que lo llevaban como estrella. Me sorprendió ver verlo allí, no lo conocía, pero además luego encima pertenece al servicio, su jefe de servicio es nada más ni nada menos que el presidente del Colegio de Las Palmas, y me lo encontré allí hablando de tuberculosis, pero además en honor de multitudes, con lo cual quiere decir, hombre, tenemos un español extremadamente relevante en el mundo sanitario para hablar de tuberculosis, con lo cual, bueno, yo lo conocí y bueno, es un motivo de orgullo tenerte y tenerte aquí. Es importante la participación de un experto en esto para que sepamos medir el problema, no solamente la importancia que tiene la tuberculosis multiresistente, sino también que nos informe sobre los datos en este momento y cómo están la información, la epidemiología, la incidencia, la prevalencia de este problema. Con lo cual, en primer lugar, sin extenderme más, doy la palabra a Pilar de Lucas. Pilar. Muchísimas gracias.
y me corresponde a mí hablar un poco de lo que significa la tuberculosis en neumología y por qué, por supuesto, estamos en esta iniciativa y lo estamos verdaderamente entusiasmados. Con datos que no son objetivos, que son un poquito históricos, pero que yo creo que conviene hacerlos como introducción. Diré que cuando yo realizaba la residencia de neumología, hace ya unos años, hay que reconocerlo, pues la tuberculosis se pensaba que iba a ser a extinguir, un poco como la viruela. Y mi jefe de servicio, mi maestro, la persona que me formó, que era un gran clínico y que además era un gran tisiólogo, puesto que él había vivido la época dura de la tuberculosis, decidió que teníamos que formarnos en tuberculosis pese a todo, y así siempre que había un caso clínico, el que fuera, el más remoto que fuera en el hospital, él se encargaba de presentarlo en la sesión clínica, de enseñárselo a sus residentes y que sus residentes conociesen los síntomas que tenía el enfermo y lo que había que hacer para diagnosticarlo y tratarlo convenientemente. Como en tantas otras cosas, mi jefe, que ya digo era un gran clínico, pues fue clarividente, porque el problema de la tuberculosis desgraciadamente no terminó, la enfermedad no caminó a la extinción y de hecho posteriormente se produjo un repunte determinado evidentemente por asociación de patologías y por problemas epidemiológicos, pero que lo hubo, y ahora, aunque ese repunte se ha controlado, ahí sigue. Afortunadamente su caso no debió ser único. Muchos otros clínicos se dieron cuenta de lo tremendo que podía ser que los médicos españoles olvidásemos y no nos formásemos en tuberculosis, porque el hecho es que realmente la formación continuó siendo adecuada, y yo creo que, y esto es importante decirlo, en estos momentos hay muchos problemas, pero los neumólogos españoles, y no me cabe duda que también los médicos de atención primaria, nos encontramos en condiciones de dar respuesta a los problemas sanitarios y médicos de este tema. Un problema que sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, y aunque evidentemente el doctor Caminero, Pepe Caminero, lo va a hacer mucho mejor que yo y va a dar una visión mucho más amplia, yo le he pedido si me dejaba que yo expusiese un poquitín de la situación en España, y él, que es muy generoso y además es amigo mío, me ha dicho hazlo, así es que gracias. En España sigue habiendo bastantes casos de tuberculosis, según los últimos datos que tenemos y que la sociedad, pero bueno, que son datos del Instituto Nacional de Estadística y que la sociedad comunicó hace poco con motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, tenemos más de 5.000 casos al año, pero esto bacteriológicamente comprobados. Hay veces que el diagnóstico no se establece bacteriológicamente, entonces pueden ser más. Hemos estimado que podría haber hasta 12.000 casos, que no es una cifra menor, ni muchísimo menos, Y si es menor, o si la podemos considerar menor, es porque tenemos tratamientos eficaces. Pero claro, para tratar a los enfermos hay que detectarlos y diagnosticarlos. Si no se detectan, no van a ser tratados, van a haber secuelas que ya no debería haberlas con los medios de que disponemos, y lo que es peor, va a haber mortalidad ligada a la enfermedad, que también con los medios de que disponemos, pues es algo que hoy en día no debe ser admisible. Y se detectan ya que pueden haber problemas, y esto, si lo refiero entre las diferentes comunidades españolas, bueno, pues claramente hay diferencias en la incidencia. España, digamos que como media, pues estaríamos hablando de 12-13 enfermos por 100.000, y hay que decir que estamos peor que los países de nuestro entorno, pero eso seguro que lo va a decir el doctor Caminero, y ahí sí que no me voy a meter. Lo que sí que es importante, en cambio, es algún dato que es de nuestro ámbito y que sí nos ayuda a comprender, pues, que el problema existe, y por ejemplo son los datos de Madrid. Los datos de Madrid, que son absolutamente públicos, están extraídos del Boletín Epidemiológico de la Comunidad, de su número de septiembre del 2012, es decir, que ahí pueden estar todos. Pues ahí se nos muestra que, bueno, estamos en cifras similares a las del país, pero algo muy importante, y es que el 48% de los casos de tuberculosis en Madrid han aparecido en población no nacida, en población extranjera, no nacida en España. Claro, si tenemos en cuenta que la mayoría de la gente que vive en Madrid todavía ha nacido en España, está claro que el 48% de estos casos sean en población inmigrante, es altísimo. Y cuando hablamos de población inmigrante, pues tenemos que decir de dónde es, no son países anglosajones
anglosajones, no, son población procedente de Sudamérica, población procedente del Magreb, del África subsahariana y centroeuropea. Por tanto, ya esto nos puede poner en la pista de que efectivamente se trata de un problema que afecta a una población con problemas, valga la redundancia, a una población más desfavorecida, y que por tanto, a más de ser un problema de salud pública fundamental, importantísimo, a más de ser un problema sociosanitario indudable, pues es un problema de justicia, de equidad, de solidaridad, y al que hay que dar una respuesta evidente, ¿no? Por este motivo, obviamente, nosotros, SEPAR siempre ha sido muy sensible, como no puede ser de otra manera, al problema de la tuberculosis, entre otras cosas porque el 80% de los casos de tuberculosis son casos de tuberculosis pulmonar. Puede haber tuberculosis que no afecta a los pulmones, pero más del 80% afecta a los pulmones, ¿no? Y generalmente la confirmación del diagnóstico y la declaración del caso se lleva a cabo en los servicios especializados de neumología. Por tanto, hemos sido siempre muy sensibles, y además porque tenemos una tradición clínica que todavía no hemos perdido, a Dios gracias, ¿no? Tanto es así que ya hace 3 años, 4 quizá más, ahí puedo cometer un error, SEPAR dedicó uno de los años SEPAR, que son actividades que la sociedad hace para el conocimiento de este tipo de enfermedad o de otros problemas de salud importantes, pues fue el año SEPAR dedicado al conocimiento de la tuberculosis, y pues a aumentar, despertar esta inquietud. Por tanto, que SEPAR, a través de una de sus grupos, comités más importantes, que es SEPAR Solidaria, que es quien realmente ha estado detrás del trabajo de SEPAR en esta empresa y detrás de toda esta empresa, y que es el director del comité del grupo SEPAR Solidaria, es el doctor Julián Cochea, que lógicamente está en el comité científico y hoy tendrá una contribución importante a la jornada. Desde el primer momento tuvo en mente esta idea, consideró que el año SEPAR Solidaria debía tener una continuidad, y por tanto para SEPAR adherirse a esta red y compartir este objetivo y esta idea con el resto de organizaciones e instituciones, sin duda es fundamental. Tenemos ya una gran tradición de colaborar con la Sociedad Española de Medicina en general, con SENG, porque verdaderamente hemos colaborado en muchas ocasiones. Pensamos que el papel que en esto ha de jugar, por suerte, y liderar la OMC es indudable, y desde luego creo que todas las sociedades lo agradecemos muchísimo, y sin duda ninguna, pues Cruz Roja va a tener que estar ahí sí o sí, ayudando para que todo esto, Cineforum, todo este proyecto sea posible. Y al final, lo que yo debo reconocer que parecía un poquito complicado de conseguir, pues espero que siga adelante, no me cabe la menor duda, y estoy convencida de que va a ayudar mucho a que este problema de la tuberculosis se resuelva, porque a fin de cuentas, para resolverlo, lo primero que hay que hacer es identificarlo, conocerlo y decir que merece la pena luchar por él. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Antes he olvidado, yo me olvido todos los días, y meto la pata casi todos los días, y entonces hoy no podía ser menos. Me he olvidado de mencionar 2 cosas. Primero, me he equivocado, he presentado a Mercedes Otero como tesorera, ¿no? Yo creo que será un viejo recuerdo de cuando esto yo era presidente de la sociedad, ¿no? Es vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina General. Pero luego se me ha olvidado mencionar a mi amigo Julián Cochea, que tiene mucho que ver en la creación de esta red, y además no solo tiene mucho que ver, sino que además es por los caminos andados juntos en algo en lo que yo tuve que ver, que es el solidario, que es la parte solidaria de mi sociedad. Y por supuesto a mi amigo y anterior presidente y anterior vocal y miembro de esta comisión, de la Comisión Central de Ontología de esta organización, que es Manolo Soya. Disculpad, ¿no? Bienvenidos y muchas gracias. Tiene usted la palabra. Bueno, pues nosotros, como Sociedad Médica de Atención Primaria, Sociedad de Médicos Generales y de Familia, pues evidentemente teníamos que estar en esta red fundamentalmente por 2 nombres de los que le ocupan. Por una parte, contra la tuberculosis. Evidentemente ahí tenemos un papel como médico, que es el primero que recibe al paciente con unos síntomas, fundamental, y evidentemente como solidaridad. La SEN en la solidaridad pues lleva años presentes, incluso con una
entidad propia, que es la Fundación Sen Solidaria, presidida por el doctor Soya Camino, que nos contará en las próximas horas más datos al respecto de esto. El papel de la Sociedad de Médicos Generales de Familia en esta red, ¿cuál es? Pues fundamentalmente la que sería el médico de primaria. Por una parte muy importante, la concienciación al propio profesional de lo que significa la tuberculosis hoy en día en España. Nos tenemos que preguntar por qué un país como el nuestro, que presumimos y que además es cierto de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, pues no estamos en los primeros puestos en cuanto al tratamiento o a la erradicación de la tuberculosis, sino que ocupamos un puesto, pues digamos medio. Creo que somos el 8º país dentro de Europa, ¿no? La concienciación no debe ser solamente de los médicos, sino también hacia la sociedad. Las sociedades médicas tenemos un papel de cercanía con los pacientes y con sus acompañantes, que nos permite llegar con planes y con proyectos de concienciación de que existe un problema que se puede ser detectado. También, evidentemente, la formación. Decía antes Pilar que la actualización en los conocimientos es imprescindible hoy en día. El médico de primaria pues se ve con muchísimas patologías cada día. Tener en cuenta que nosotros lo vemos todo, y evidentemente el que tengamos encima de la mesa la sospecha de que un paciente que viene con una serie de síntomas pudiera ser una tuberculosis es fundamental. El conseguir que ese periodo que se tarda en diagnosticar una tuberculosis, que está entre 2 y 3 meses de media, hay que conseguir acortarlo, porque pensar que en este periodo de 2 y 3 meses ese paciente está contagiando, y se considera que contagia entre un 25 y un 50% de, digamos, las personas que están a su alrededor, con diferente significación dependiendo del nivel de convivencia que tengan con ellos. Por otra parte, tenemos que exigir también a la Administración que nos dote de los medios necesarios para poder hacer esto, para poder llevar a cabo el tiempo suficiente las consultas y para poder realizar las pruebas imprescindibles para diagnosticar un caso de tuberculosis, ¿vale? Aparte de eso, estaremos en la red contra la tuberculosis por la solidaridad, llevando a cabo todos aquellos proyectos que pongamos en marcha, difundiéndolos a través de nuestros medios, utilizando, y utilizo la palabra utilizando, tanto a nuestros grupos de trabajo como responsables autonómicos para llegar a todos los médicos posibles con esta información. Y nada más. A partir de aquí yo diría que cualquier pregunta que surja al respecto, pues estaré encantada de contestarla. Muchas gracias. La red lleva el apellido de Solidaridad. Yo creo que para hablar de solidaridad nada mejor que Cruz Roja. Nada mejor que Cruz Roja. Luego Juan José Hernández González Nicolás tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y todas por vuestra presencia. Lógicamente Cruz Roja en esta mesa es un poco la representante de la sociedad civil, puesta en marcha y llevada a cabo todas sus actividades por medio del conjunto de sus voluntarios y voluntarias. Cruz Roja tradicionalmente es conocida por todo el mundo como una organización que tradicionalmente ha estado centrada en la emergencia, en el socorro. En las últimas décadas en nuestro país, además en toda la parte de intervención social, y desde hace 6-7 años hemos comenzado a desarrollar una línea de intervención basada en la prevención y promoción de la salud. De hecho, el plan de salud del que soy responsable, pues en estos últimos años ha aumentado mucho su presencia de actividad, llegando en el año 2012 a un total de en torno a 800.000 personas sensibilizadas en el ámbito de la salud, y dentro de lo que es específicamente tuberculosis, pues en torno a 20.000 intervenciones que hemos llevado a cabo a lo largo del año pasado, fundamentalmente en prevención, sensibilización y en algunos casos detección precoz. En una situación en la que estamos, desde luego el objetivo fundamental de Cruz Roja actualmente tiene que ver con la situación de crisis económica que están viviendo las personas a las que atendemos, pero uno de nuestros objetivos es conseguir que en una situación de crisis económica como la que están viviendo no bajen la guardia en relación a lo que tiene que ver con su salud y a lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad. En distintos puntos de España llevamos a cabo proyectos de detección precoz de tuberculosis.
específicamente con colectivos que nosotros atendemos más, como pueden ser inmigrantes, como puede ser población reclusa o como puede ser población drogodependiente. En algunas comunidades autónomas, como en Madrid, llevamos a cabo desde hace unos años incluso un proyecto en colaboración con la Consejería de Sanidad para facilitar la adherencia al tratamiento farmacológico de pacientes con tuberculosis, con distintas unidades móviles, con las que nos acercamos al domicilio de la persona que tiene que realizar su tratamiento o al punto de encuentro que ellos nos indican, para poder asegurar la toma de la medicación y el mejor resultado del tratamiento farmacológico que haya puesto el equipo médico que les esté atendiendo. Lógicamente, en este planteamiento, Cruz Roja tiene mucho sentido que participe en esta red. De hecho, nuestra colaboración, aparte lógicamente de seguir con nuestra línea de intervención, que como os digo tiene que ver con la colaboración en la detección precoz y en la ayuda a la adherencia al tratamiento, vamos a trabajar en esta campaña de sensibilización, poniendo a disposición de la red tanto los colectivos a los que atendemos, que se pueden beneficiar fundamentalmente de actividades como el Cineforum Solidario del que comentábamos antes, para que puedan tener una mayor información y sean capaces de valorar el riesgo al que pueden estar sometidos, y además poniendo nuestras instalaciones a disposición de la red para poder realizar estas charlas. De hecho, ya a día de hoy, algunas de nuestras asambleas territoriales, Cataluña, Castilla y León, Murcia y Madrid, como luego os presentarán a lo largo de la jornada, participan activamente en este inicio de actividades, y espero que según vayamos avanzando, pues vayamos teniendo presencia en el resto del Estado, porque una de las ventajas que tenemos desde Cruz Roja es que tenemos una implantación nacional, una presencia en multitud de asambleas locales, en pueblos, en ciudades, en los que trabajamos con colectivos que desgraciadamente pueden tener una probabilidad más elevada que la población general para padecer una tuberculosis. Y lógicamente, como digo, una entidad como Cruz Roja pues tiene que colaborar en una iniciativa como esta. Muchas gracias, Juan José. A continuación tiene la palabra José Caminero Luna. Buenos días a todos. Yo creo que como todo en la vida, si queremos entender la realidad de un problema, tenemos que analizar y comprender en primer lugar su historia, ¿no? Y yo creo que tratar de analizar la historia de la tuberculosis con la especie humana nos puede enseñar mucho. Si vemos los estudios que tenemos recientes, se estima que probablemente la tuberculosis ya lleva con la especie humana más de 3 millones de años. Cuidado, que antes de que aparecieran las primeras civilizaciones y casi la inteligencia, estaba la tuberculosis con nosotros. Y yo quiero que ustedes razonen que son dos especies vivas, la especie viva del Mycobacterium tuberculosis, el que produce la enfermedad, y la especie humana. Si llevan tantos años conviviendo y ninguno de ellos ha podido con el otro, es porque se han adaptado. Esto es una cosa muy común. Dentro de la estabilidad que ha tenido Mycobacterium tuberculosis, la especie humana se ha adaptado de una manera muy buena, ha perfeccionado tremendamente su sistema inmune a lo largo de tantos millones de años. Yo siempre digo, ¿qué sería de nuestro sistema inmune si no hubiéramos tenido que pelear contra la tuberculosis durante tantos millones de años? Seguro que sería muchísimo más ineficaz que el que tenemos. Pero también Mycobacterium tuberculosis, el que produce la enfermedad, se ha ido adaptando. Su adaptabilidad no solamente viene de que suele pasar muy inadvertido, produciendo una clínica poco relevante, el paciente tose, pero tose poco a poco va perdiendo peso, y lo que comentaba antes la compañera, al final cuando quieres diagnosticar un caso de tuberculosis ya lleva 3 meses tosiendo y contagiando todo alrededor, porque no es nada alarmante. Y ese no ser nada alarmante también conlleva que las autoridades sanitarias y autoridades políticas no le suelen dar prácticamente ninguna relevancia. Es algo inherente por completo. Pero además, otra cosa que siempre ha hecho Mycobacterium tuberculosis, o la tuberculosis como enfermedad, como entidad, como especie viva, viviendo con nosotros, es que desde sus orígenes siempre se ha ido localizando con las poblaciones más vulnerables. Y cuando hablo de poblaciones más vulnerables, hablo de pura pobreza. Y a pesar de que en los últimos 50 o 60 años hayan descubierto tratamientos totalmente eficaces que consiguen hacer que la gran mayoría de los casos de tuberculosis puedan ser curables, esto realmente ha sido un gran impacto para los países más ricos, que han dispuesto de estos recursos, pero no contra los países más pobres. Y lamentablemente, aún hoy día, 50 años después de que tenemos tratamientos que curan todos los casos, 40 años después de que conocemos todos los mecanismos para controlarlo en la comunidad, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa humana más importante que hay en el mundo, junto con la epidemia de VIH o SIDA.
Son las dos. Se pelean las dos por número de enfermos y sobre todo por número de muertos al año. Pero con una diferencia, es que la tuberculosis se cura y se cura fácil, con un tratamiento que en manos de la OMS o de la UNICEF vale tan solo 10 euros. Es una pena poder ver que a pesar de ello siguen muriendo en el mundo cada año alrededor de 1,5 millones de personas. Esas son las grandes vergüenzas que tiene la sanidad a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y que se siguen produciendo cerca de 9 millones de casos, ¿de acuerdo? Pero cuando tú miras dónde se distribuyen los muertos y dónde se distribuyen los enfermos, siempre es lo mismo, en las zonas más pobres del planeta. La tuberculosis, año tras año, sigue siendo una enfermedad de pobres de países ricos y de pobres de países pobres, pero sobre todo de pobres. De hecho, si ustedes alguna vez que son periodistas tienen que pensar en hablar de tuberculosis y por alguna casualidad no tienen el mapa de la distribución de casos de tuberculosis en el mundo, no importa. Pongan el mapa del Banco Mundial de la distribución de la riqueza, que es exactamente el mismo, pero clavado. Yo se lo voy a demostrar cuando hable en la charla. Es exactamente el mismo. O sea, entonces si alguna vez le falta, pues pongan el otro. Y el presente y el futuro de la tuberculosis va a ir íntimamente ligado a la distribución de la riqueza. La pobreza condiciona una serie de factores que benefician a la tuberculosis. El primero de ellos condiciona hacinamiento. Todos ustedes saben que los países pobres todavía siguen viviendo dentro de una casa 25 o 20 personas, lo que pasaba en la España de hace 50 o 60 años. ¿Recuerdan? Lo primero que ocurre cuando un país empieza a desarrollarse y a tener un mejor nivel económico es que las generaciones ya no viven juntas, no viven juntos los abuelos, los padres y los nietos, empiezan a vivir separados. Y además los padres empiezan a tener menos hijos. ¿Esto qué conlleva? Que si hay un caso de tuberculosis en una casa donde hay 20 o 25 personas, se pueden contagiar 20 o 25. Si solamente hay 4, que luego ocurre por ejemplo en España y en los países más ricos, se contagia menos. Es por ello que podemos demostrar que tan solo mejorando las condiciones socioeconómicas del planeta, la tuberculosis se batiría en retirada, como le pasa a la lepra, que es un primo hermano. Es un problema de condiciones sociales, por hacinamiento. Y además yo voy a demostrar aquí que sin ninguna intervención médica, tan solo por mejora de condiciones socioeconómicas, la tuberculosis podría batirse en retirada y la podríamos vencer. Otra cosa que condiciona la tuberculosis es pobreza extrema. Y la pobreza extrema genera desnutrición. Y la desnutrición hace que nuestro sistema inmune se defienda menos contra un organismo agresor como es el Mycobacterium tuberculosis. Los desnutridos tienen muchísima más tuberculosis. Y un tercer punto que quizás se ha evaluado poco es que la pobreza genera sistemas de salud pobres. Eso es lo que pasa cuando tú vas a África, cuando vas a Asia y cuando vas a muchos países de América Latina. Por eso a mí me preocupa cuando España, que tiene un sistema de salud tremendamente rico, tremendamente poderoso, tremendamente potente, pueda debilitarse. Y estoy muy preocupado porque con las actuales situaciones de crisis económica me da mucha pena que nuestro sistema de salud universal y solidario esté empezando a hacer un poquito menos universal y un poquito menos solidario. Y desde un punto de vista de la tuberculosis es un gran aliado el que nosotros podamos debilitar nuestro sistema de salud. España le pasa lo mismo. España, bueno, si nosotros vemos todas las cifras de la Unión Europea, sí, estamos en el 9º lugar, pero mira los 8 que están por delante. Los 8 que están por delante son países muy pobres, Albania, Rumanía. Tenemos que irnos a la Europa occidental, la Europa que tiene los mismos recursos que nosotros. Y en la Europa occidental tan solo hay un país que tiene más tuberculosis que nosotros, que es Portugal. Somos el segundo, ¿de acuerdo? Y las tasas oficiales son muy bonitas porque son oficiales, pero se basan en una cosa que se llama encuesta de declaración obligatoria. Declaración obligatoria. El problema es que no la declara mucha gente. Por lo tanto, esas cifras de 5.000 y pico casos, tenemos clarísimo que son prácticamente, probablemente el doble. Y que la tasa de tuberculosis en nuestro país no baja de 20 casos por 100.000 habitantes, y ya estoy siendo demasiado benévolo. Yo no creo, como decía Pilar de Lucas, que bajemos de 12.000 casos al año. Y esto en nuestro país es una auténtica vergüenza. Por lo tanto, hay que fortalecerlo. Y si decimos por qué España, que tiene una buena, o tenía hasta hace muy poco, una buena situación económica, tiene más tuberculosis de los países de su entorno, han sido muchas las variables. Recuerden que hasta hace 30 o 40 años éramos un país bastante pobre, que hemos mejorado mucho. Pero también porque tradicionalmente ninguno de los gobiernos, no me estoy metiendo con el actual ni con el otro, se ha tomado esto en serio. Y por lo tanto no ha elaborado un programa o estrategia nacional de lucha contra la tuberculosis. Ahora mismo tienes algunas comunidades que están haciendo una lucha muy buena. Voy a poner por ellas, por ejemplo, Madrid, ya que estamos aquí, ¿de acuerdo? Pero hay otras que no están haciendo nada. Y esto o lo hacemos desde un punto de vista unidos o solidario, o al final nos pasa lo que nos está pasando. Ni siquiera tenemos un responsable
del control de la tuberculosis a nivel ministerial en Madrid, pero no digo este gobierno, ni el anterior, ni los otros, no me estoy metiendo ahora mismo con problemas de gobierno, me estoy hablando de no darle importancia a una enfermedad que, como es de pobres, nos genera poca alarma. Por lo tanto, a mí todas estas iniciativas, como las que tenemos aquí, me parecen muy buenas, porque lo más importante es concienciar a la comunidad que la tuberculosis ha estado aquí siempre, que nunca se ha ido. El único problema es que parece que la hemos querido tapar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Yo creo que ha quedado más o menos expuesto el marco de qué vamos a tratar hoy y qué se pretende. Nosotros, el SEPAR, hace ya, con el anterior gobierno, por tanto, hace ya 3 años, 2 años y pico, no más, 3 años, se hizo llegar la petición de que era necesaria un plan nacional o una estrategia nacional para abordar el problema de la tuberculosis. Con el actual, lógicamente, no obtuvimos respuesta. Con el actual, lógicamente, también hemos hecho llegar nuestra petición de que es necesario, en 2 ocasiones, de que es necesario elaborar una estrategia nacional, un plan nacional para el control de la tuberculosis y, bueno, estamos esperando la respuesta. Quiere decirse que hasta ahora tampoco la hemos tenido, pero vamos a seguir insistiendo porque yo creo que efectivamente, como ha dicho el doctor Caminero, es absolutamente necesario. Hablaba usted antes de la rapidez. Sí, ya estaba hablando de que tenía todos los datos y que tenía todo controlado con el tema del senegalés. No, yo no puedo tener todos los datos, ni yo ni nadie, porque me imagino. Vamos, mi argumento, yo tengo la información que es pública y no tengo ninguna otra más. Desde luego, para empezar, algunas informaciones que se han dado me parecen razonables y otras no razonables. Yo creo que cuando ocurre un caso de estos que nunca debería ocurrir, es decir, por los datos que tengo, el chico, el paciente, el enfermo, pues murió en su domicilio. Por los datos que tengo, pues por una hemorragia, una hemoptisis, debió ser consecuencia de un proceso tuberculoso. Esto no debería ocurrir. No puedo tener mucho más datos porque para ver lo que ha pasado o tener una idea de lo que ha pasado necesitas más información. O sea, un médico que con un dato de pasillo haga un diagnóstico, bueno, es un médico realmente temerario. Por tanto, yo no puedo hacer, supongo que la historia o lo que haya de historia clínica y de datos de información en estos momentos están siendo estudiados por los responsables correspondientes. De todas las informaciones que me han llegado, comentaba que es lo que sin duda ninguna pues has escuchado y no hay ninguna esta, pues de todas las informaciones que me han llegado, la que digamos resulta más hilvanada y coherente es la realizada por el exgerente del hospital de Inca. Hace una relación, yo lo he leído por cosas que llegan de la prensa, de manera que seguro que todos ustedes la han leído también. Entonces, de lo que yo he leído es lo más coherente. Se detectan unos casos en niños, se hace un estudio a petición tanto del hospital como del médico de atención primaria, se hacen unos estudios, se localizan a los contactos, interviniendo incluso pues la policía, las fuerzas del orden público. Su médico de atención primaria, de acuerdo con el comentario del gerente, ya digo, del ex gerente del hospital, hace una actuación correcta, ve al paciente, hace una prueba de tuberculina, mantús, no obstante considera que no es suficiente, como no lo es, y lo deriva al hospital, y a partir de ahí se pierde. El exgerente dice que tarda un mes en ir al hospital. Cuando llega al hospital no comunica o no pone en conocimiento de los médicos del servicio de urgencias el informe que le había dado su médico de atención primaria y por tanto en el hospital ignoran este antecedente de que la persona era altamente sospechosa de padecer un proceso tuberculoso activo y que incluso habría sido el responsable del contagio de los 2 niños, lo que significaba pues que era un proceso bacilífero, es decir, estaba eliminando bacilos y que por lo tanto era probablemente una tuberculosis abierta y de alto riesgo. Esto es lo que yo sé y por eso digo que el relato parece coherente, era lo único que he podido decir. Lo que sí que es evidente es que estos casos no deberían producirse, esto ya lo hemos dicho, es una enfermedad que se puede diagnosticar, que tenemos herramientas
fáciles de diagnosticar, que los médicos estamos capacitados para sospecharla, establecer, y que tenemos tratamiento eficaz. Que se demora el diagnóstico, en este caso si el chico fue o no fue, ya digo que esto seguro que está bajo investigación y hay que depurarlo. Yo creo que debemos ser cautos los médicos y desde luego también los responsables políticos, porque también para hablar de una negligencia médica, bueno, tendrás que tener, yo creo que un responsable político tampoco puede saltar a la palestra a las primeras de cambio y decir que ha habido una negligencia médica. Yo considero que tienes que estudiar cuidadosamente la historia, ver todo lo que ha ocurrido y después hablar si fue un error diagnóstico, porque yo no diría... al gerente de ENJA, y está claro que el problema básico es que los inmigrantes están fuera del sistema sanitario. O sea, que están expulsando a, bueno, probablemente si también Salvador, no lo sé, pero a un gerente de un hospital cuando el problema es una ley, ¿no? Yo creo que hay que darle una solución, es decir, evidentemente, pese a la ley, el paciente fue atendido. Lo que pasa es que, fue atendido por su médico de atención primaria y se derivó al hospital donde se podía hacer el diagnóstico, y probablemente si no se hizo fue por circunstancias que hay que investigar. Yo no puedo decir que fuera que el enfermo no lo dijo ni que el médico no lo diagnosticara correctamente, porque actualmente no tenemos ninguna prueba real para establecer una afirmación de esas características, que sería totalmente temeraria. Lo que pasa es que es verdad que el paciente a lo mejor no fue porque tenía miedo de no me van a atender, miedo me van a facturar o miedo van a detectar mi situación irregular. Es decir, y el miedo, pues yo creo que no hay que generarlo en los desfavorecidos. Evidentemente hay dos tipos de situaciones que no tienen nada que ver, me parece a mí. Yo creo que efectivamente siempre se ha dicho desde el Ministerio que había que suprimir el turismo sanitario, y desde luego los médicos estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, antes de poner todos estos mecanismos en marcha, hay que dejar, o había que asegurar, la atención a los que no hacen turismo sanitario, sino a los que son evidentemente pues los más desfavorecidos, los que tienen una situación irregular, que la tienen porque en algún momento se les permitió que la tuvieran y que ahora mismo se les siguen manteniendo. Pero la solución de esa situación irregular pues no puede ser no prestar atención médica, será otra, la que sea, que desde luego yo, y menos desde una sociedad científica, para nada voy a entrar, porque porque para eso está la administración sanitaria, o a lo mejor los colegios de médicos que son entidades jurídicas y tienen, las sociedades no lo somos, pero desde luego lo que sí que salta a la vista es que la solución que hay que hacerla no puede ser el decir, bueno, pues hay que regularizarlos no atendiéndolos sanitariamente. Esto evidentemente es un absurdo. No, nosotros no somos sociedad jurídica, no. Pues, tenéis personalidad jurídica. Sí. Bueno, no entidad jurídica. Tenéis personalidad jurídica. Por intrusismo. Tenéis personalidad jurídica. Yo creo que la gente en el sistema nacional va igual que por la vida. Vamos a ver. Hay gente que está fuerte, vamos por la vida, la gente que estamos fuertes, si nos chocamos con otro, pues no pasa nada. Pero si ve un viejito que camina por la vida y va tambaleándose, ve poco, está muy débil, no se entera, y al primer roce lo tiran al suelo. Pero pues esto le ocurre a todos los desfavorecidos con todo. Lo que ha ocurrido con la ley es que ha creado incertidumbre como mínimo en los más desfavorecidos, en los peor informados. Y esto, en este caso o en otros, yo no sé si en este caso es o no es, pero ha creado incertidumbre. Y ha creado miedo a demandar una asistencia por necesidad que puede tener costes cuando no tiene dinero para poderlo suplir. Y esto es así. Y esto es un problema rigurosamente de ética social. Es muy bonito hablar de ética cuando en época de bonanza y nos sobra el dinero. Lo importante es hablar de ética social y solidaridad cuando hay gente que lo necesita mucho y las diferencias sociales se acrecientan, que es lo que está ocurriendo en España. En España lo que está ocurriendo es que los ricos son mucho más ricos y los pobres son mucho más pobres. Los pobres siguen teniendo las mismas necesidades, pero agravadas por su situación de partida. Y tenemos 6 millones de ciudadanos que no tienen trabajo. Y esto corresponde a que hay un montón de familias, no sé cuántas, que tienen problemas.
Y si encima tienen exclusión social, además son inmigrantes, y lo mismo no se enteran o no saben leer ni escribir, pues todo lo complicamos más. O sea, a este con un pequeño empujoncito, y es así. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de recuperar lo antes posible la seguridad y que no tenga ninguna duda, y que nadie se le ocurra generar esa duda, que nadie se le ocurra, porque, ojo, a aquel que se le ocurra generar duda, incluso para aquello que prevé la ley, porque puede ocurrir. Nadie debe tener ninguna duda de que tiene que ser atendido en caso de urgencia y necesidad, y esto es indiscutible. Y si hay algún partido que dice lo contrario, que lo diga. Y si hay alguna ley que hay que modificar de momento, debe modificarse. No podemos permitir que la incertidumbre o las dudas, por ignorancia, por debilidad, porque no sepas el idioma, por lo que sea, porque no tienes dinero suficiente y prevés que puedes generar un gasto, genere ni dolor y menos muerte. Entonces esto no puede ser. Yo no digo que sea este caso, no lo sé, porque no lo conozco, es lo mismo que Pilar, lo mismo. Pero no puede ser, pero ha coincidido, y creo que hay alguno más, no sé si Cruz Roja tiene más datos, creo que hay alguno más, y no lo podemos permitir. Así de fácil. Yo quisiera añadir algo. O sea, cuando yo hablé antes y hablaba de pobreza y sistema de salud débiles, también decía que una de las grandes fortalezas que ha tenido España a lo largo de los últimos 50 años, y por eso también nos hemos alejado de cifras aún peores de tuberculosis, aunque no las tenemos buenas, ha sido su sistema de salud, que ha sido muy fuerte. En cuanto tú lo debilitas, siempre perjudicas el acceso a la salud de los más desfavorecidos, sean inmigrantes o no. Pero además es que uno de los grandes logros que se ha conseguido, o que hemos conseguido los que trabajamos mucho en los países por ahí, es que incluso los países más pobres del mundo, los últimos 10 años, los gobiernos han hecho una prioridad de la tuberculosis. ¿Esto qué supone? Pero estoy hablando de Namibia, de Botswana, de Zambia y de Zimbabue, que todo lo que sea tuberculosis es completamente gratis para todo el que lo padezca. Desde que estamos hablando de sistemas de salud que, aunque no sean fuertes porque no ofrecen, todo lo que iguala a tuberculosis tiene que ser completamente gratis. Por ejemplo, aquí aún en España, entre las personas autóctonas, la tuberculosis es mucho más frecuente en los segmentos poblacionales más pobres, entre los parados, los desempleados. Y un tratamiento para la tuberculosis, el famoso Rifater, sigue costando 30 euros mensuales. Y eso sigue siendo mucho para muchas economías. O sea, es que voy a más. Tiene que haber una estrategia, un programa nacional de una vez que coordine todos los esfuerzos, como tú comentabas antes, Juanjo, de que no puede ser que unas comunidades trabajen bien y otras mal, sino que además tiene que ser completamente gratuito todo. Y eso sí tiene que andar con transparencia, pero para todos, incluso aunque tengan la suerte de que un hijo de botín tenga tuberculosis, también gratuito para él. Tiene que ser gratis. Las enfermedades negligentes, las enfermedades que nos tienen que dar vergüenza que las tengan, estamos hablando de esto, estamos hablando del SIDA, estamos hablando de malaria, esas tienen que ser gratis por completo, todo, desde que empiezan todo lo que se tengan que hacer. Pero incluso en la consulta, porque el problema que pasa mucho con las personas que les han quitado o que no tienen tarjeta sanitaria, es que en la urgencia o en la emergencia tú le puedes atender, pero luego les tienes que seguir en la consulta externa. En la consulta externa tiene que pagar una medicación y tiene que hacerse una radiografía y unas vaciloscopias. Tiene que ser gratis todo. La tuberculosis tiene que ser gratis para todo el mundo. Y mientras eso no lo hagamos, estaremos siempre poniéndonos del lado del que tiene más poder. Es un punto donde la solidaridad toca con el egoísmo. Me explico. Si por razones de falta de solidaridad no hacemos las cosas bien, estamos no respondiendo egoístamente, porque resulta que no estamos tratando a aquellos que nos pueden contagiar, a aquellos que somos más favorecidos, que esta es otra. O sea, que sería también incluso un acto necesario y que podemos hacer incluso por egoísmo. Bueno, yo en relación con el tema que estamos hablando y también por la referencia directa a Cruz Roja, lógicamente desde Cruz Roja consideramos que el mayor o menor acceso a la asistencia sanitaria es un indicador grave de vulnerabilidad, y que lógicamente quienes carecen del acceso a esa asistencia sanitaria pues son especialmente susceptibles a riesgo de exclusión, ¿no? Nosotros abogamos porque el acceso a la asistencia sanitaria sea universal. Ahora bien, ¿en qué medida tenemos nosotros capacidad para realizar esto? Fundamentalmente en este año nuestros esfuerzos se han centrado, por un lado, a realizar información directa a las personas afectadas por esta situación que consultan con nosotros para poder ayudarles a que se respeten sus derechos, a que se respeten incluso las situaciones en las que ya están descritas en el Real Decreto, como comentabais, y que estos puntos de información ayuden, incluso a veces con un acompañamiento directo por parte del personal de Cruz Roja, para que este derecho se respete.
Y luego en otros foros y a otros niveles el intentar sensibilizar a quien tiene la capacidad de responsabilidad y de decisión para la modificación, en su caso, de las leyes que estén afectando a esta situación. Es verdad que a nivel de casos de denuncia que directamente nos lleguen a Cruz Roja, pues estamos detectando pocos, posiblemente porque no somos capaces de detectarlos y no porque no existan. Y como os digo, por un lado esta doble idea. Desde Cruz Roja consideramos desde luego que la asistencia sanitaria tiene que ser universal, que ese es el único garante del derecho de la persona, y por otra parte que fundamentalmente estamos trabajando en asesorar y acompañar a las personas que se ven afectadas por esta situación para que al menos sus derechos se respeten. El ideal para erradicar una enfermedad infecciosa, ahí tenemos el gran ejemplo de la viruela, es una vacuna. La vacuna que tenemos para la tuberculosis, que la hay, se llama BCG, porque la hicieron Calmet y Guerin, dos epidemiólogos, y uno de ellos era veterinario hace más de 80 años, en el año 1921. Lamentablemente esa vacuna es poco eficaz. Su eficacia en términos globales es alrededor de un 50%, lo cual supone que con esa vacuna no vamos a conseguir el sueño de erradicarla. Además, incluso en algunas condiciones, como en España, puede que incluso sea contraindicada. ¿Por qué? Porque podemos luchar con otras estrategias para controlarlo. Una vacuna con poca eficacia a muchas veces te confunde, porque además la vacuna siempre te da la sensación de la protección. Me han puesto la vacuna, ya no lo tengo, y no es así, ¿de acuerdo? Entonces el problema de la vacuna que tenemos es poco. En los últimos 10-15 años se está invirtiendo muchísimo dinero en una nueva vacuna. La Fundación Bill Gates está dando una cantidad de dinero tremendo a nivel mundial. Hay aproximadamente como 8 o 9 vacunas que se están experimentando ahora. Entre ellas hay que recordar que una va muy bien posicionada, que es la de Zaragoza, de Carlos Martín, que es una vacuna con un micobacterium tuberculosis atenuado en potencia. Pero bueno, en cualquier caso, la complejidad que tiene micobacterium tuberculosis y sobre todo la complejidad de la respuesta inmune de nuestro organismo hacen que sea muy difícil sacarla, y ahora mismo las que van más aventajadas no son mucho mejores que las que tenemos. Con lo cual, ese sueño de poder tener una vacuna que fuera un mínimo de un 90% eficaz, que nos hiciera soñar con erradicar la enfermedad, como poco le quedan 20 años. Vamos a ser muy optimistas, 10 años. Pero bueno, hace 10 años yo decía lo mismo que estoy diciendo ahora. Por lo tanto, vamos a verlo, es un problema de complejidad. Pero desde luego sí que está habiendo ahora mucho dinero para invertir en lo que sería lo ideal, una vacuna alrededor del 90-95% eficaz, que no la tenemos. Sí, de que estamos en otro momento, que la tuberculosis pues es una enfermedad que afecta a los desfavorecidos, a los pobres, pero no nos olvidemos que el bacilo de la tuberculosis se transmite por vía aérea, y cualquiera de los que estamos aquí y de los que estamos en cualquier medio social no desfavorecido podemos contagiarnos de la tuberculosis. Y mientras que a lo mejor en un paciente que tiene unas condiciones sociales desfavorecidas, a lo mejor se nos puede ocurrir que quizás tenga una tuberculosis, es más difícil que pensemos hoy en día que, bueno, pues un profesional, una profesora de una escuela, un médico, un sanitario, ante una sintomatología tan vaga como comentábamos antes, pueda tener una tuberculosis, que no solamente es un problema de desfavorecidos, que es donde más afecta y donde más, digamos, daño causa, pero que es una enfermedad que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Respecto a los tratamientos, el tratamiento de la tuberculosis, que afortunadamente en España es la mucho más frecuente, que es la sensible, es un tratamiento que en España puede costar alrededor de 55-60 euros mensuales si lo compras en la farmacia.
con la protección que tienen por las recetas puede quedarse en unos 30 euros mensuales, que sigue siendo mucho, ¿de acuerdo? Y ya no digamos si al pobre paciente le toca una tuberculosis con multidrogoresistencia, como decía antes Juan José Rodríguez. Entonces tenemos que recurrir a lo que llamamos fármacos o medicamentos de segunda línea, y ahí el tratamiento mínimo no te va a costar, no va a bajar de los 5.000 euros total. El de un tratamiento de una tuberculosis multidrogorresistente total, a lo largo de todo el tiempo. En lo que va al tratamiento, pero te estoy hablando de que entonces ese tratamiento está costando alrededor de 400 euros mensuales, ¿de acuerdo? Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo, están interviniendo las marcas farmacéuticas, porque el mismo tratamiento que aquí puede costar 60 euros mensuales o al paciente le puede costar 30 euros con la receta verde, ese tratamiento completo, los 6 meses, son 10 euros. Quiero decir que completo son 10 euros. O sea, si tú ahora mismo consiguieras, en los países pobres, conseguimos el tratamiento completo de los 6 meses, yo te estaba hablando antes por mes, ¿eh? Eso que te estoy diciendo es que multiplicarlo por 6, ¿no? Puede ser 10 euros, con lo cual aquí vuelve otra vez a lo mismo, ¿no? Pero si pudiéramos meter una estrategia, podríamos conseguir los medicamentos mucho más baratos, porque se comprarían para todo el país, ¿de acuerdo? Luego después, las comunidades que lo han hecho bien es porque escribieron un programa y lo están ejecutando. La gran mayoría lo han escrito, pero no lo ejecutan. Y eso conllevaba, por ejemplo, intentar que la detección del caso fuera mucho más precoz, que los pacientes tuvieran acceso, por supuesto, a todo de manera gratuita, que los tratamientos a los pacientes se les dé supervisados, por lo menos en los grupos que tienen probabilidad de abandonar. Tengan en cuenta que en tuberculosis el tratamiento para curarla son 6 meses. Mínimo 6 meses. Cura siempre, pero son 6 meses. Pero después de que el paciente lleva 1 o 2 meses de tratamiento, los síntomas ya desaparecen. Están tan sanos como ustedes y como yo. Pero tienen que mantenerlo 4 o 5 meses porque si no la enfermedad recae. Entonces, esa probabilidad de que abandonen el tratamiento, sobre todo las personas más desfavorecidas que tienen que ir a trabajar, que tienen menos motivación, es muy frecuente. Por lo tanto, para que no te lo abandonen tienes que, por lo menos en lo que decimos alcohólicos, drogadictos, los que han salido de la cárcel, los que llamamos grupos de probabilidad de que abandonen, hay que hacerles tratamientos supervisados. Y luego estudiarles a los contactos. Si tú no haces todo eso, no estás acotando la enfermedad por todos los lugares. Y eso lo están haciendo pocas. Ahora, ¿cómo están reaccionando todas ellas ahora con la actual legislación? Si aún le siguen dando a las personas inmigrantes, le siguen dando la atención gratuita o no, eso está dependiendo de muchas comunidades. Se están enfrentando cada comunidad autónoma a ella, y no sé qué es lo que está pasando con esto, porque es una cosa muy reciente. ¿Sabes una cosa? Teóricamente sí, pero no tanto. ¿Y sabes por qué? Porque en términos globales de números, porque se nos están yendo una gran mayoría de los inmigrantes. ¿Entendemos? O sea, los inmigrantes ahora mismo, tú piensas cuántos inmigrantes han regresado a su país en los últimos 2-3 años. Son muchos. Y los que más han regresado son los que tenían una mayor probabilidad. Por eso la tasa no está aumentando claramente. Pero en cualquier caso, ¿qué está pasando con ellos? Yo te puedo contar, cuando vemos en los hospitales o la gente que estamos muy motivados, nos buscamos lo que sea para que ese paciente le sea todo gratis. Yo particularmente lo digo aquí, mi jefe es el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, yo todos los que veo, desde luego, es todo gratis, ya veré cómo lo hago, ¿de acuerdo? Pero esto es mucho motivación personal, ¿de acuerdo? Por eso debería haber una estrategia nacional que esto lo dejase bien claro. Tuberculosis igual a todo gratis, aunque haya que hacerle un escáner o una resonancia magnética, ¿de acuerdo? Para todos los pacientes, incluso para los que son un poquito más ricos, porque como bien comentábamos antes, también se transmiten y ellos lo pueden padecer. No es suficiente que hagan el esfuerzo, como dice Pepe, en casos puntuales resuelven el problema. Es importante terminar con las reticencias y el miedo a acudir a los servicios públicos a pedir ayuda. Bueno, de momento lo que hay que acabar es diciéndolo. Mira, asistimos en este mundo a un montón de veces de repetir una cosa que son mentiras y acaban pareciendo ciertas. Las que son verdad hay que repetirlas mucho hasta que alguno se convenza. Bien, pues por eso lo estamos diciendo. Es que claro, el gobierno se ha dicho enfrente, no es aquí, estamos de otro lado de la calle. Por eso lo estamos diciendo, y por eso insistimos en la profesión médica de esta casa, la importancia que tiene rectificar
y retirar las reticencias que hay o las incluso dudas poco razonables, aunque no lo sean, aunque la ley no lo diga. No se puede crear ni aumentar las dudas para que la gente peor favorecida, peor informada, aquella que tiene dudas por razones que lo he comentado antes, tenga ninguna posibilidad de solicitar tranquilamente ayuda al sistema sanitario. De todas formas, claro. Perdón, es muy importante la información. La información siempre es importante para todos. Hay que transmitir la información al enfermo o al posible enfermo, y por qué no también. Es posible que los propios profesionales sanitarios no tengan la suficiente información. Parece mentira hoy en día, ¿no?, en la época de la información. Bien, pues en esto, como en muchas cosas, la información es fundamental, y es muy probable que cuando tú pones en marcha un decreto, una ley de estas características, tenga que ir acompañada de una política informativa absolutamente exhaustiva. Porque como ha dicho el doctor Caminero en esto y en otras cosas, desde luego el médico concienciado, y sobre todo el que se dedica a tratar estos tipos de enfermos, sabe perfectamente cómo, cumpliendo la ley, le va a dar asistencia y hasta va a conseguir el tratamiento adecuado a través de la farmacia hospitalaria. Pero claro, esto no puede depender del voluntarismo y del médico esforzado, ¿no? Por tanto, es fundamental, hay que tener en cuenta que al paciente con presunta tuberculosis lo va a ver cualquier médico, cualquiera de los miles de médicos que estamos por ahí por el mundo, ¿no? Y unos serán súper expertos y otros pues seremos menos expertos. Entonces, absolutamente todos tienen que estar absolutamente bien informados de la actitud a seguir ante un caso porque estoy convencida de que esa información también mejora la asistencia y la atención a los pacientes. Pero el médico no es responsable, hay que dársela. Es decir, que la información es fundamental y probablemente es escasa, y tiene que ir, por un lado, al profesional sanitario, médicos, pero enfermeras, a cualquiera que pueda entrar en contacto con el enfermo, y por otro lado, desde luego, al propio enfermo, para que no se sienta temeroso y asustado de acudir a un centro de salud, a una institución sanitaria, pensando que esto va a agravar todos sus males. Yo creo que la información y la transparencia informativa es absolutamente imprescindible y que habrá que hacer un esfuerzo. ¿Más preguntas? No es el caso en sí, pero se supone que si es solidaridad, pues tendrá todas esas, no está como objetivo, pero ahí no está, ¿no? Porque además lo que estamos comentando afecta a la tuberculosis y a muchísimas más cosas, que la gente se muere muchas cosas, Estaba de enfermedad infectocontagiosa grave, pero hay otras, y estamos hablando de otro tipo de enfermedades que también la gente se muere. Estamos hablando de dudas para pedir asistencia, para ir al centro sanitario en caso de necesidad, y eso tiene una visión mucho más amplia, ¿no? Aunque en este caso es fundamentalmente y es importante, por eso se ha comentado. No consta como eso. O sea, lo que estamos hablando es sensibilizar, de la sensibilización, de la información, de movilizar a la ojo, que esta es una iniciativa digamos social, no es una iniciativa de los organismos públicos que hay esta red. Si aumenta la sensibilización de la gente, si los profesionales se ponen alineados con esto, si las organizaciones como Cruz Roja y otras son más sensibles, probablemente suba a la agenda política y probablemente después de subir a la agenda pública, evidentemente, ¿no? Probablemente. De esto, ¿no? Sí, afortunadamente en los últimos 2 o 3 años se ha movido un poquito el mundo de la tuberculosis. Realmente el mundo de lo que era el diagnóstico y el tratamiento estaba muy parado en los últimos 30 años, pero sí, en los últimos 2 o 3 años ha aparecido sobre todo un método que se llama Ginesper, que tiene una capacidad impresionante de diagnosticar rápido, en 1 hora, hora y media, tremendamente sencillo. Es como una máquina. Tú pones el esputo en un recipiente y es como una máquina de café, en 1 hora y media te está dando el diagnóstico. Te está dando una información importante sobre si tiene tuberculosis el paciente y si tiene tuberculosis con resistencia a la rifampicina, que es la más grave de todas. Entonces eso ha sido una gran revolución. De hecho, ahora mismo la Organización Mundial de la Salud está pujando por ello. Le puedo comentar que en el último año se han vendido 1,5 millones de cartuchos en el mundo,
que por ejemplo Sudáfrica ha comprado casi 500.000, ahora mismo grandes países tipo India, tipo Sudáfrica, están barriendo para luchar bien contra la tuberculosis con este nuevo método y está teniendo unos resultados excelentes. Este nuevo método salió costando alrededor de 60 euros y ahora mismo ya a través de apoyos internacionales ya cuesta nada más que $10, que son menos que 10 euros, ¿de acuerdo? Eso sería la gran novedad desde el punto de vista del diagnóstico. Y en el punto de vista del tratamiento, desafortunadamente nos seguimos moviendo del tratamiento con los mismos fármacos que teníamos antes. Por eso cuando tenemos una tuberculosis con resistencia a los fármacos más habituales, isoniazida y rifampicina, tenemos que irnos casi siempre a fármacos que se utilizaron en la década de los 60 y se dejaron de utilizar después, que son altamente costosos, mal tolerados por el paciente y mucho menos eficaces. En la actualidad hay también en línea de investigación algunos antibióticos, uno de ellos ha sido aprobado por la FDA en diciembre del 2012, se llama bedaquilina, pero todavía no sabemos exactamente el papel que va a jugar. ¿De acuerdo? Luego, sobre los tratamientos iniciales de la tuberculosis hay poco que aportar. Ahí va a salir ahora en julio un estudio muy ambicioso que se llama el REMOX, que trata de demostrar, o probablemente vamos a ver si lo consigue, que añadiendo la moxifloxacina a las pautas iniciales que tenemos, poder acortar el tratamiento a 4 meses, desde 6 a 4 meses. Pero sigue siendo, en mi opinión, muy poco. ¿De acuerdo? En temas diagnósticos sí, en temas de tratamiento poco.